Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo de Grupo Vitel, y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico para agosto de 2024. Este espacio surge de una alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, con el objetivo de brindarles una perspectiva actualizada mensualmente del panorama macroeconómico del país que sea útil para la toma de decisiones en sus empresas. Banco Base es una institución con más de 3 décadas de experiencia en asesoría para empresas dedicadas a la importación y exportación. Esta mañana nos acompaña la maestra Ana Azuara, gerente de análisis económico en Banco Base, para explicarnos los indicadores económicos más relevantes al cierre de este octavo mes del año. Les recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A en Zoom que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Ana Azuara. Adelante, Ana. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Comparto mi presentación. Aquí está. Pues bueno, empezamos con las expectativas, o el contexto económico de México. En general, digo, siempre empezamos por Estados Unidos porque sabemos que la economía de Estados Unidos pues arrastra, el crecimiento económico de Estados Unidos arrastra la economía mexicana, ¿no? Y entonces en Estados Unidos, en el segundo trimestre del año, vimos una aceleración en el crecimiento económico. Ojo, esto es típico de años electorales, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, todavía esperamos, porque hay un incremento en el gasto, ¿no? Intentan gastar más, obviamente, para que el partido que esté en el poder, pues, sea votado una vez más. Sin embargo, pues sí hemos visto una desaceleración en el crecimiento económico en general de Estados Unidos, que nos hace pensar que para el cierre de este año la economía de Estados Unidos crecerá 2.5% y que se desacelerará hacia el siguiente año para crecer 1.8%. Ojo, como les mencionaba que se ha desacelerado el crecimiento económico de Estados Unidos porque típicamente en años electorales como estos se esperaría que la economía de Estados Unidos crezca más que el año anterior, ¿no? Y entonces estamos viendo, como ven aquí, una desaceleración en el crecimiento económico marginal, pero pues esperaríamos, ¿no? Que por todo este gasto o el incremento en el gasto que se espera por las elecciones, pues estuviera el crecimiento pues por arriba a lo mejor del 3%, ¿no? Esto nos habla que, como les decía, hay una desaceleración económica en Estados Unidos, principalmente por el consumo. Sabemos que 2/3 partes del PIB de Estados Unidos está explicado por el consumo de los estadounidenses, y esto se debe en gran medida pues a las altas tasas de interés que existen en Estados Unidos, que han estado limitando pues el consumo en cosas, ¿no? Tanto de crédito, también se ha visto un aumento en la tasa de morosidad. Sabemos que, digo, a diferencia de México, en Estados Unidos pues utiliza mucho el crédito para consumir y hacer compras, ¿no? Y adicionalmente a eso vemos también una desaceleración en la en el empleo de Estados Unidos. ¿Por qué les pongo estas flechitas? Porque típicamente cuando la tasa de desempleo pasa por debajo del promedio móvil de 36 meses, se encuentra, o Estados Unidos empieza a presentar periodos de recesión, como se ve aquí en años anteriores, donde lo ha sucedido, y estamos ya en esos niveles. Entonces, el crecimiento económico de Estados Unidos, como les decía, está impulsado básicamente por este aumento en el gasto que ha habido en Estados Unidos, pero como les decía, el consumo está desacelerándose. También el empleo, la semana pasada, el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos revisó a la baja la nómina no agrícola en casi 1 millón de posiciones. O sea, ellos dijeron que se crearon casi 1 millón de posiciones menos de lo que se habían dicho. Entonces, sí se habla de una gran desaceleración. Obviamente, esto ha sido también el objetivo de la Reserva Federal, ¿no? Desacelerar la economía estadounidense para llevar a la inflación que se encontraba pues en niveles sumamente altos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, para tratar de llevarla al objetivo de inflación de la Reserva Federal, que ese objetivo es del 2%, ¿no? Si vemos aquí la inflación general de Estados Unidos, la última que salió, ya casi, digo, está 2.89%, pero ya casi se acerca a ese objetivo, ¿no? Lo que quiere decir que están logrando el cometido que querían, obviamente en base
en una desaceleración de la economía de Estados Unidos. Pero independientemente de eso, pues la economía se mantiene bastante fuerte. Y eso es relevante porque obviamente la economía de México también, o sea, vea, nos beneficiamos, ¿no? De las exportaciones a Estados Unidos, la entrada de remesas, inversión extranjera directa, etcétera. Pero a diferencia de Estados Unidos, pues en México la economía ve una mayor desaceleración en su crecimiento. Evidentemente todavía tenemos crecimientos anuales, pero si vemos aquí, pues básicamente la economía está estancada, ¿no? Después de una contracción del 0.1% en el cuarto trimestre del 2023, pues hemos crecido en términos trimestrales 0.1, 0.16%. Entonces podemos hablar de un estancamiento en la economía y esto se debe principalmente a un estancamiento en la parte, en el sector manufacturero de México, ¿no? Sí hemos visto esta parte se ha mostrado una fuerte desaceleración, sobre todo por la desaceleración económica de Estados Unidos. Hemos visto una desaceleración en las exportaciones, que ahorita vamos a hablar de eso. Y bajo este contexto en general, digo, y también vimos una desaceleración en la actividad terciaria. Obviamente esta desaceleración viene acompañada de que pues había estado creciendo muchísimo el sector terciario, que es el sector como de servicios, y ese crecimiento pues obviamente se daba porque primero cuando salimos de la pandemia, lo último que tardó en recuperarse fue la parte de servicios. Y bajo este contexto tuvimos que recortar la expectativa de crecimiento económico de México. Esperábamos un crecimiento económico de 1.6% y ahora esperamos un crecimiento económico de 1.3%. ¿Por qué? Digo, para que crezcamos más de eso, la economía de México debería crecer, o sea, en estos últimos 2 trimestres, por arriba del 2%. Es algo que es muy poco probable que suceda, sobre todo si vemos, como les mostraba aquí, esta tendencia que ya traemos a la baja, ¿no? Y bueno, en base a esto, esperaríamos que para el 2025 la economía de México crezca alrededor del 0.8%. Ojo, típicamente después de años electorales, también la economía mexicana tiende a desacelerarse de manera significativa porque también hay una reducción en el gasto, ¿no? Y eso en general pues se ve reflejado también en esta desaceleración en el crecimiento económico. Y otro de los grandes factores que han aumentado como que ese riesgo es la parte, el impacto económico que tienen las reformas constitucionales, sobre todo la reforma judicial, principalmente por el lado de la inversión extranjera directa y la inversión física. Bien sabemos, digo, con todo lo que se está dando hasta ahorita, que pues Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y el hecho de que esta reforma judicial esté dando de qué hablar en el sentido de que pues los estadounidenses están viendo que a lo mejor podrían no invertir, sobre todo porque digo, sabemos que el 48% de las nuevas inversiones provienen de Estados Unidos, que haya como que hay conflicto en ese aspecto, pues haría que hubiera esta menos inversión de ese país. Y también alrededor del 40% de la reinversión de utilidades está dada por Estados Unidos, ¿no? Y esto obviamente tendría un impacto de al menos 1.9% en el PIB de México. ¿Dónde se vería reflejado pues el impacto de estas reformas? Obviamente, como les decía, en la inversión extranjera directa, en la inversión fija local, porque obviamente también genera, o sea, puede generar de tener inversiones de proyectos en México o sea, de México, de mexicanos, por la incertidumbre que genera. También la inversión extranjera de cartera, podríamos ver fuga de capitales, un tipo de cambio más volátil, evidentemente, como lo hemos estado viendo estos últimos días, o un menor crecimiento económico ante esta menor inversión. Dado a esto, podría haber una calificación, un recorte de la calificación crediticia, porque pues, la deuda de México es sumamente alta y luego tendríamos un menor crecimiento económico. Y adicionalmente a esto, pues ya hay problemas, ¿no? Sabemos que ya tenemos como problemas en general, porque ya hay controversias comerciales, ¿no? Tenemos el panel sobre el maíz transgénico, todo el panel sobre las reglas de origen del sector automotriz y todas las consultas con respecto a la modificación de la ley de la industria eléctrica en México, ¿no? Entonces, a esto habla, y además de esto viene, ya se va a dar el Sunset Clause, que son todas estas negociaciones que se van a dar en julio del 2026, que digo, del TEMEC habla de que cada 6 años se tienen que dar estas negociaciones. Obviamente,
el Sunset Clause evita que haya como una muerte súbita, o sea, que en el 2026 digan de que, ay, ya no estoy de acuerdo y entonces terminamos esto, pues pasarían 10 años antes de que pudieran decidir, o sea, de que el acuerdo se termine y que ya no tuviéramos una relación comercial, ¿no? Entonces, esto nos beneficia porque se permiten como actualizaciones periódicas y daría tiempo, ¿no? De que no caigan las exportaciones así nada más de un día para otro, ¿no? Este, y bueno, regresando un poco a los determinantes del crecimiento económico de México, ¿por qué se está desacelerando tanto? Al igual que Estados Unidos, México es una economía que está basada en el consumo, casi también 2/3 partes del PIB están relacionadas con esto y hemos visto una desaceleración en el consumo de México, ¿no? En este sexenio, digo, si vemos comparaciones con sexenios, pues si bien ha crecido, digo, ha crecido mucho menos que los sexenios anteriores, y el principal motor ha sido los bienes y servicios importados, porque hasta hace un par de meses, pues hablábamos todavía de que había un superpeso, ¿no? Entonces era mucho más atractivo comprar cosas del extranjero, algo que ahorita pues también ya no está siendo tan atractivo con el tipo de cambio en los niveles que está. Pero otro factor que también ha sido determinante del consumo es el mercado laboral. Ojo, también el mercado laboral, si vemos las tasas de desempleo en México, que están aquí, la tasa de desempleo nacional, desempleo urbano, etcétera, si bien sí están en mínimos históricos, ya empezamos a ver un repunto, un ligero aumento en la tasa de desempleo. Esto también es como que el inicio de los warnings de que algo no está en general tan bien en la economía. Obviamente no vamos a ver un incremento en la tasa de desempleo así como que súper elevado, ¿no? Que de repente se vaya del 2.7% a que se vaya al 5%, obvio no, ese tipo de cosas no suceden, pero sí nos habla de que hay más personas desempleadas, ¿no? O que están buscando, por ejemplo, en la parte del desempleo extendido, que están empleadas, pero si les dieran más horas de trabajo, pues las trabajarían, ¿no? Entonces, ya hay como que señales ahí. También ya hay señales en la parte del IMSS, de los puestos del crecimiento de los puestos de trabajo, si bien siguen creciendo, nos estamos dando cuenta que también hay una desaceleración en el crecimiento de los empleos en el IMSS, digo, en lo que va en el acumulado del año, pues estamos ligeramente por arriba del acumulado de lo que había sido en 2019, ¿no? Obviamente 2020 pues es la pandemia, ¿no? Eso es harina de otro costal, pero sí se ve esta como desaceleración en la creación de empleos. Y además de eso, la masa salarial también se está cayendo. Ojo, esto tampoco quiere decir que se va a desplomar la masa salarial al 2%, pero no tiene o no va a tener ese crecimiento, esos niveles del 10% que estábamos teniendo en 2022, 2023. Ojo, esto también, o sea, en gran medida la masa salarial es tan amplia porque también corresponde al aumento en el salario mínimo. Y sabemos que pues, el salario mínimo ha aumentado cada año, en algunas ocasiones, más del 20%, algo que posiblemente se va a seguir dando hacia adelante, ¿no? Otro factor, obviamente importante del consumo, son las remesas de México, o sea, lo que viene de Estados Unidos o de los paisanos en general hacia México. Y si bien el poder de compra de las remesas había estado cayendo, ojo, en gran medida esta caída fue por la parte del superpeso y de que, pues no te, o sea, si antes te daban 20 pesos y luego de repente te empezaron a dar 16, pues obviamente ya no te alcanza lo mismo que te alcanzaba antes, ¿no? Entonces, digo, eso también hizo que el consumo se viera bastante limitado. Ojo, en el mes de junio se dio un super salto del crecimiento anual del poder adquisitivo de compra en las remesas. Esto es en parte por la depreciación del peso, pero no solamente por eso. Típicamente cuando se dan estos saltos también nos hablan de que hay como nerviosismo entre las personas. La última vez que vimos un salto así de grande
fue antes en el 2016, antes de las elecciones de Estados Unidos y cuando Trump gana las elecciones. Entonces, esto también nos habla de que hay miedo en los paisanos en Estados Unidos y que o están pensando que a lo mejor Trump va a ganar, o sea, va a ganar las siguientes elecciones y que vuelva a haber algún tema de inmigración y todo este tipo de cosas y que estén mandando el dinero a México por si algo sucede, o están viendo que a lo mejor, pues a lo mejor no van a tener empleo más adelante, o ese tipo de cosas, o en México, ¿no? Están viendo de que a lo mejor va a haber algo en México que necesiten las personas tener más dinero, ¿no? También es como un indicador como que focos rojos, ¿no? De que hay algo ahí que a lo mejor no está tan bien. Y obviamente, bueno, los determinantes del consumo en México, la mayoría de los mexicanos obviamente ganan, o sea, gastan por el consumo, o sea, por el ingreso en el trabajo, pero también ha habido un aumento determinado por las transferencias, ¿no? También esto nos habla que a lo mejor ya con los salarios no le está alcanzando a las personas y es por eso que se han tenido que ir a tomar ese dinero de transferencias para poder cubrir con los gastos que antes tenían sin este dinero. Y bueno, siguiendo a otra parte del determinante del crecimiento económico de México, la inversión fija, pues también está bastante estancada. Y esto es algo como que no es normal también en años electorales. Típicamente, pues aumenta, ¿no? Como les decía, aumenta el gasto y todos somos felices y gastamos mucho dinero, pero también ha habido un estancamiento en la inversión fija. Digo, hay un crecimiento, todavía hay un crecimiento anual, pero evidentemente se está desacelerando, lo que nos habla de los riesgos que existen sí, del panorama que hay, que como que están deteniéndose a ver qué es lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Y bueno, obviamente la mayoría de las inversiones también en lo que se ha dado han sido en los proyectos estrella, ¿no? Se han dejado de lado otro tipos de inversiones, y por eso también es que está bastante como que estancado, ¿no? Por el lado de la inversión extranjera directa, si bien digo, todos sabemos que también ha entrado muchísimo y ha alcanzado máximos históricos, también hemos visto una desaceleración en la inversión extranjera directa como porcentaje de la YED, o sea, vaya, se ha ido disminuyendo, de que aumentaba 30% hasta el año pasado, por ejemplo, en los 4 trimestres hubo un acumulado o sea, el crecimiento fue de 13.9%, ¿no? Entonces, sí ha ido desacelerándose y lo que hablamos, ¿no? De la reforma del Poder Judicial y todo el nerviosismo de lo que vaya a suceder también en Estados Unidos, si Donald Trump gana y hacen, no sé, hay una reducción en los salarios, en los impuestos para invertir en Estados Unidos, evidentemente, pues eso haría que fuera más atractivo, ¿no? Hay muchos riesgos también alrededor de la inversión extranjera directa. Y sobre todo, aunque, como les decía, están máximos históricos y todo bien padre, pues la mayoría de esas inversión extranjera directa se está dando por la reinversión de utilidades, que como les mencionaba hace rato, pues el 40% de estas utilidades, de la reinversión de las utilidades, tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Por el lado de las exportaciones, también ha habido una desaceleración en las exportaciones. Ojo, digo, estábamos creciendo 18% 2022 porque también veníamos de la pandemia. Ya para el 2023 se normalizó bastante, pero sí hemos visto una desaceleración significativa, sobre todo en la parte dentro de las manufacturas. Obviamente el sector automotriz siempre ha sido como que la estrellita de México, pero el resto de las manufacturas sí se ha desacelerado de manera significativa y esto tiene que ver con la desaceleración, se está directamente relacionado con la desaceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos, sobre todo la parte de los inventarios en Estados Unidos o sea, ha caído mucho, ha habido una contracción en la acumulación de inventarios. Ojo, también es parte de este efecto post-pandémico, que cuando se cierra el mundo, pues no pueden tener inventarios, se abre, empiezan a comprar y empiezan a acumular, y ya han visto como también esa desaceleración ellos, ya no necesitan pues tener más, o sea, de que pedir importaciones de México para tener inventarios, ¿no? Entonces, también esto nos habla de esa desaceleración o de esa relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también en México, pues tenemos el déficit presupuestario. Digo, ya sabemos que el balance presupuestario con proporción del PIB está en 5%, que es o sea,
es del mayor o menor, por así decirlo, desde 1988. Y si bien se habla de que hacia el siguiente año van a buscar reducirlo, de llevarlo al 2.5%, digo, ya hablamos la sesión pasada, pues es algo que no va a suceder, porque necesitarían, pues, quitar el gasto de muchas cosas que no lo van a hacer Te estás cortando, para Ana. poder llevarla al 2.5%, 4.5%, ¿no? O sea, sí buscarían reducirlo. Ay, a ver, Te corté, ya estás bien, ya te ¿en qué parte cortaste. me quedé? ¿Ya estoy bien? Sí, Ok. ya, estás bien. ¿Mm? Ok, bueno, como les decía, digo, no sé en qué parte me quedé, pero básicamente es poco probable, ¿no? Que el déficit presupuestario se vaya a reducir de manera significativa, lo van a hacer paulatinamente, ¿no? Y eso también es un riesgo, ¿no? Porque si estamos hablando de que puede haber una desaceleración en el crecimiento económico y todavía tienes un déficit súper amplio, pues estarías hablando de que la calificación crediticia podría ser recortada y eso generaría pues mayor volatilidad, ¿no? Y mayor riesgo en México. Por el otro lado, y a diferencia de Estados Unidos, la inflación en México se mantiene bastante alta, ¿no? Y es poco probable que se desacelere para alcanzar el objetivo de inflación de Banco de México. Digo, el de la Fed es de 2%, ese es su objetivo de inflación. El objetivo de inflación de Banco de México, perdón, es del 3%. La verdad es que no esperamos a que alcancemos ese 3%, no, o sea, ni siquiera en 2025. Es probable que la inflación para 2025 termine en 4.2%, que ojo, digo, es 3% el Banco de México y traen más menos 1%, o sea, sí estaríamos dentro del rango, pero están hablando que la inflación en México todavía estaría bastante, en general, elevada, ¿no? Y bueno, obviamente la inflación, que ha sido un determinante de las tasas de interés, bueno, que es un determinante de las tasas de interés, y bien la desaceleración en general que se ha visto, obviamente ha llevado a los recortes de la tasa de interés de Banco de México, y en Estados Unidos todavía no la han recortado, pero de hecho es altamente probable que el 18 de septiembre, que es la siguiente reunión de política monetaria de la Fed, recorten la tasa de interés en 25 puntos base, ¿no? Para terminar el año la tasa de México cerca del 10.25% y de la Reserva Federal en 5%, ¿no? Y ojo, uno de los factores, cuando digo, hemos visto la volatilidad en el tipo de cambio, y uno de los factores que han hecho que el peso no se deprecie tanto es esta expectativa de que la Reserva Federal va a recortar la tasa, porque eso pues ¿cómo se llama? Debilita al dólar estadounidense y hace que el peso pues sea más, o sea, que se aprecie, ¿no? El peso mexicano. Sin embargo, como les mencionaba, la tendencia del peso mexicano, el tipo de cambio, por todo lo que hemos visto, traemos una tendencia a la alza del tipo de cambio, que es algo que es poco probable que termine ahorita por todos los riesgos que existen, entre los riesgos internos de México, como los riesgos externos, que hablamos de pues, esta desaceleración, ¿no? En el crecimiento económico de Estados Unidos. Y si los riesgos se elevan más, yo creo que es altamente probable que el tipo de cambio pueda llegar, digo, primero regresar otra vez a los 20 pesos por dólar, que ya casi estamos en eso, y podríamos incluso alcanzar los 21 pesos por dólar. Y bueno, pues no sé, Ángel, Sí, digo, por mi muchas parte es todo. gracias, Ana. Vamos a darle la palabra también a Ángel Zamarrón para un importante comunicado. Muchas gracias, Ana. Digo, aquí nada más para que tomen un poquito conciencia y relevante el tipo de cambio, como sabemos, los acontecimientos que van a estar sucediendo en el muy corto plazo van a estar teniendo una depreciación muy importante en el tipo de cambio. Entonces, para esto estamos organizando en fechas próximas, junto con Incomex, un taller de derivados de coberturas cambiarias que va a facilitar precisamente el análisis y la información para poder que de una u otra manera tomen ustedes también conciencia de qué es lo que deben de hacer para poder cubrirse ante esta alza del tipo de cambio y sea de una u otra manera también importante para las finanzas propias de la empresa. Entonces,
próximos días, junto con el equipo de Incomex, estaríamos reuniéndonos para poder establecer esta reunión y hacer este taller a la brevedad posible. Ahorita, como menciona Ana, pues bueno, la relevancia que tiene todos los factores y el tipo de cambio para que también les sirvan a ustedes en forma particular. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. No digo preguntas ahorita, pero yo creo que el tema sigue siendo llegó una sobre el tipo de cambio y la expectativa que se tiene. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su opinión con respecto a las elecciones de Estados Unidos? Si gana Trump, ¿afectaría el TEMEC? Yo creo que, o sea, en la parte del Sunset Clause, ¿no? Porque al final del día hay reglas súper claras, ¿no? Para llevar este tema. Yo creo que lo que sí afectaría sería, como les decía, la inversión extranjera directa, o sea, por ese lado de que la gente, pues no quiera, o sea, vaya, que haya incentivos por poner la industria en Estados Unidos, por ejemplo, todo este tema con Tesla, y obviamente, pues eso le afecta a México, porque si no pones una planta en México y la dejas en Estados Unidos, pues ahí afectaría la parte de las exportaciones. Pero así como el TEMEC per se, no creo que lo afecte, sobre todo porque pues fue Trump el que hizo el TEMEC, o sea, ya fue las negociaciones, ¿no? Está como a él le gusta, básicamente. Ujú. Ana, por ejemplo, en el tema de la reinversión, se habla mucho de la inversión directa, pero Ujú, gran parte ha sido la reinversión. Realmente ujú. no se ha visto el efecto real del nearshoring. Cuando hablo de negocios nuevos, ¿verdad? ¿Cuál es la Así es. expectativa? ¿Está detenido? ¿Ven ustedes un crecimiento o no hay Yo algo? creo, Yo creo que sí está detenido, principalmente por los riesgos que hay en México, ¿no? O sea, sí están viendo como que mejor me espero, primero o sea, primero se dio por la posibilidad de que Trump regresara, pero ahora sí creo que las reformas o lo que se está haciendo en México está haciendo que se detenga aún más, ¿no? O sea, no hemos, vaya, a diferencia de otros países que han hecho que el nearshoring esté como que más en potencia, México no ha hecho muchas cosas para incentivarlo. Por ejemplo, pues la inversión, o sea, cuando se dio, por ejemplo, lo de Tesla, ¿no? Todo este tema de Tesla, pues nos dimos cuenta que las carreteras, pues no son de las mejores, ¿no? O sea, vaya, por eso Tesla había dicho que lo iba a poner en Nuevo León, porque el acceso hacia Estados Unidos, pues es más rápido, ¿no? No lo podría poner, no sé, en Michoacán o en otros lugares por temas de transporte, que nuestra infraestructura no es buena. Los temas también de la infraestructura del agua empezaron a ser un problema porque pues no hay agua, entonces la manufactura necesita también bastante agua. Entonces primero empezó a hacer como que eso de que México no ha hecho lo suficiente, y luego empezó el tema, Trump puede regresar y entonces a lo mejor a mí me van a dar facilidades para poner en Estados Unidos, y luego ahora con todo el tema de la reforma judicial, ahora no saben si legalmente pueden estar protegidos o no, o qué va a pasar. Y mucho de esto, o sea, lo digo, o sea, no quiero sonar así como que fatalista, pero muchas cosas del mercado, o sea, cómo funciona el mercado es, no les gusta la incertidumbre. Entonces, hasta que no sepan cómo va a quedar la reforma judicial, porque a lo mejor se hace, digo, esperemos que se haga una reforma buena, más hacia adelante se empieza a hacer, se hagan cambios o lo que sea, ¿no? Y que sea algo bueno para México, pero hasta que no sepan a ciencia cierta qué es lo que va a suceder y cómo les podría afectar, no lo van a hacer. De acuerdo. Y digo, y yo creo que el tema que está en todos los periódicos es la pausa a las embajadas, ¿verdad? Que también fue Así es, dando y afectó el tipo de cambio, ¿verdad? así es. Ujú. Y Ok. digo, y además al tipo de cambio digo, ya lo habíamos hablado el mes pasado, pero todavía lo de Japón sigue siendo un tema, ¿no? Ujú, Y va a seguir siendo un tema hasta que las tasas de Japón, este tema del carry trade, obviamente, pues están favoreciendo a Japón y no a México, ¿no? ujú. Muy bien. Pues Ana, muchísimas gracias por la participación nuevamente. Ángel también, digo, y vamos a estar atentos para el taller. Con esto pues ya llegamos al final de la transmisión. Nos esperamos en septiembre para una actualización de este y otros temas. Gracias por su participación. Los invitamos a seguir también nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre próximos eventos. No olviden escuchar nuestro podcast de Radio Incomex. Hoy se estrenó un nuevo episodio titulado México, relación con Estados Unidos y pendientes para su desarrollo comercial, muy al modo de los temas que están saliendo también en el tema macroeconómico.
la participación de Alejandro Gómez Tamés, director general del Grupo de Asesoría en Economía y Administración Pública. Ya está disponible en la plataforma de su preferencia. Agradecemos nuevamente a Ana por tu participación, Ana, como siempre, muy atinada y muy completa. Nos vemos, yo creo que el próximo mes, el mes de septiembre, ya con a ver qué pasó, ¿verdad? Yo creo que es tan volátil ahorita todo lo que está sucediendo que va a ser muy importante seguir de cerca todos estos cambios. Muchísimas gracias Muchas gracias. y nos vemos el próximo Muchas mes. gracias, que tengan buen día. Igualmente, Ángel, muchas gracias. Que tengan un excelente Hasta luego. día y saludos a todos.